Hola, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar de federación de identidades en AWS. Mi nombre es Juan Enrique Gómez y soy Solutions Architect en el equipo de Iberia. Bueno, como decíamos, vamos a hablar de la federación de identidades. ¿Por qué es importante la federación de identidades? La federación de identidades es importante porque tanto si eres una gran compañía, perteneces al segmento de enterprise, como si eres una pequeña compañía, eres una startup o una pyme, en algunos casos tendrás ya un mecanismo de gestión de identidades, tendrás un directorio activo, tendrás un Okta, un Auth0, un Shibboleth, bueno, un mecanismo de gestión de identidades. Si eres una pequeña compañía, a lo mejor no tienes un mecanismo de gestión de identidades, tienes diferentes mecanismos, porque tienes uno para el correo electrónico, otro para tus equipos informáticos, otro para tu CRM, etcétera. Entonces, lo que buscamos es, dependiendo del caso, pues mantener una experiencia única para nuestros usuarios. Es decir, si soy una gran compañía o una compañía que ya tengo un mecanismo de gestión de identidades, tipo directorio activo, como ya hemos dicho, ¿no? U otros similares, lo que quiero es que la experiencia de usuarios, en primer lugar, no cambie. Que mis usuarios hagan login, que se autentiquen en el mismo lugar que lo han estado haciendo hasta ahora, que no cambie esa experiencia. ¿Vale? Y que esto me aplique no solamente a los sistemas que tengo, sino que también me aplique a los sistemas que voy a tener en AWS y además que lo pueda utilizar para incluso hacer esa autenticación en sistemas de terceros. ¿Vale? En el caso de que no tenga un sistema, lo que vamos a ver es lo sencillo que es integrar sistemas de terceros o integrar incluso nuestros propios sistemas en AWS. Tenemos un offering con Single Sign-On para hacer esto y que esa experiencia de federación de identidades la podamos emplear no solamente hacia los servicios de AWS, sino también incluso hacia los servicios de terceros. Es decir, que cuando nuestros usuarios hagan un login en nuestro directorio activo, en nuestro proveedor de identidades X, que va a estar federado o va a estar integrado con AWS, que esa autenticación que ha ocurrido en ese proveedor de identidades la podamos utilizar también con sistemas de terceros. Es decir, que si yo tengo un Jira Service Desk, si tengo un ServiceNow, una herramienta de este estilo, simplemente con esa autenticación única que he hecho pueda gobernar y acceder a los servicios de AWS, como pueda acceder y gobernar los servicios de un tercero, ¿no? Como puede ser alguna de las aplicaciones que hemos enumerado. Entonces vamos a ir en esta presentación viendo las diferentes opciones que tenemos de federar identidades, de mantener ese control centralizado de las identidades y, como digo, extender esa experiencia a diferentes servicios. ¿Cómo funciona? Simplemente un pequeño apunte de cómo funciona, vamos a decir técnicamente. Lo que queremos es tener un único repositorio de identidades, el que sea, ¿vale? Ya hemos hablado de algunos de ellos, ¿no? El más clásico es directorio activo, ¿vale? Pero podemos utilizar Azure ID, podemos utilizar G Suite, etc. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos para federar identidades son dos. Uno puede ser directorio activo y luego veremos muy en detalle cuáles son los distintos sabores, ¿vale? En el cual tenemos una integración nativa para hacer esta federación, está directamente soportado el servicio de Microsoft, ¿vale? Y el segundo es federar con un proveedor de identidades que nos permite hacer esta federación utilizando SAML 2.0, ¿vale? Es decir, por ponerlo sencillo, cualquier proveedor de identidades que soporte SAML 2.0 será compatible con AWS. Entonces tendremos, como veis en la parte izquierda, ese proveedor de identidades donde ocurrirá la autenticación, es decir, donde nuestros usuarios harán su login, donde tendremos esas políticas para nuestros usuarios de complejidad de contraseñas, de expiración, etcétera, etcétera, incluso de segundo factor de autenticación, ¿vale? Esa autenticación siempre ocurrirá en ese proveedor de identidades y una vez que ha ocurrido esa autenticación, por un mecanismo como puede ser SAML, por ejemplo, como veis en la ilustración que os hemos puesto, esa autenticación enviará esos metadatos a la pieza central de AWS. En este caso, hoy nos vamos a centrar en Single Sign-On, pero tenemos distintas opciones, ¿vale? Y esa pieza central será la que se ocupará de la autorización, es decir, dirá a qué cuentas puedes acceder, con qué permisos puedes acceder a esas cuentas, o incluso, como vamos a ver y ya hemos enumerado antes, vamos a poder definir a qué aplicaciones vas a poder acceder también con esa federación. Es decir, esa federación vamos a poderla extender a aplicaciones de terceros. Las opciones de federación con AWS son amplias, son bastante grandes. Hoy nos vamos a centrar en lo que es AWS Single Sign-On, que sabéis que tiene una dependencia con AWS Organizations, como ya hemos comentado en alguna de las sesiones anteriores. Vale, entonces la primera opción de federación es con Single Sign-On. Single Sign-On lo que nos va a dar es ese gobierno de todos los servicios de AWS, que veremos ahora después un poquito más en detalle. La segunda opción de federación es con
con IAM. Sabéis que IAM es la pieza central de gestión de la seguridad dentro de AWS, que nos va a permitir definir roles, definir políticas, etcétera, ¿vale? Y la tercera opción es federar con un servicio que se llama Cognito, que Cognito es un servicio que está orientado a construir los servicios de autenticación y autorización sobre aplicaciones web y aplicaciones móviles. Es decir, vamos a poder utilizar Cognito para autenticar nuestro portal, nuestra intranet, nuestra aplicación móvil de manera federada con ese proveedor de identidades centralizado, ¿vale? Son las tres opciones: Single Sign-On, IAM o Cognito, ¿vale? Si vemos un poco en detalle Single Sign-On, como digo, es la pieza central de la que vamos a hablar hoy. Y el motivo por el que vamos a hablar de Single Sign-On es porque es la pieza que nos va a permitir obtener el máximo valor con esa federación de identidades. No solamente porque nos va a permitir gobernar los servicios de AWS utilizando, como decimos, esa gestión de identidades centralizada que ya tenéis en vuestro proveedor de identidades, sino también nos va a permitir extenderla para terceros, para utilizarla con esa federación de la autenticación con aplicaciones de terceros, ¿vale? Single Sign-On es una pieza que se apoya en Organizations, es una pieza que se despliega en la cuenta principal de Organizations, es una pieza que no tiene coste, es gratuita, con lo cual yo diría que es casi una obligación, ¿no?, el tener Single Sign-On, y tiene tres modalidades de proveedores de identidades. Una es en el cual no tengo un proveedor de identidad y quiero hacerlo todo en Single Sign-On. Single Sign-On nos va a permitir crear usuarios y grupos locales, ¿vale? No es el objeto de esta sesión. La segunda opción que tenemos es hacer una integración nativa con directorio activo, ¿vale? Y vamos a verlo en detalle cómo se puede hacer esto. Es esta federación con ese proveedor de identidades, en este caso será directorio activo, y tenemos diferentes mecanismos para hacer la integración. Y la tercera opción, como ya hemos comentado, es utilizar un proveedor de identidades en el cual nos queramos federar utilizando SAML 2.0, ¿vale? De hecho, por ejemplo, directorio activo soporta SAML 2.0 con Active Directory Federation Services, ¿vale? Utilizando ADFS podéis hacerlo también, hacer esa integración con Single Sign-On. Pero el objeto importante, como decíamos antes, es, si os fijáis, en la parte izquierda tenemos esos proveedores de identidad centralizados, es decir, buscamos tener un único proveedor de identidad centralizado para nuestros servicios que tenemos a día de hoy, además que se extienda para los servicios que tenemos en AWS y que además nos permita extender esa autenticación hacia aplicaciones de terceros, ¿vale? Single Sign-On nos va a dar la experiencia completa, ¿vale? Incluso nos va a dar nuestro portal cautivo si necesitamos utilizarlo, porque, por ejemplo, directorio activo no tiene un portal cautivo para hacer login. Si utilizáis ADFS, obviamente sí, ¿vale? Y además nos va a permitir utilizar servicios como pueden ser el CLI de AWS o el SDK de AWS de manera nativa, con lo cual cubrimos todo el ecosistema, las capas de desarrollo, los accesos a las aplicaciones, los accesos a la parte del control plane de AWS, siempre con esa identidad centralizada, que es el punto principal, ¿no?, en esta gestión, en esta mejora de cómo vamos a gestionar la seguridad de nuestros usuarios. ¿Cómo se pone a funcionar? Sencillo, es bastante sencillo realmente, lo veréis cuando lo probéis. El primer paso, tenemos que decir quién es nuestro proveedor de identidades, ¿no? Como decíamos al principio de la sesión, en muchos casos tendremos ya un proveedor de identidades de caja, ¿no?, pues ya definido, tendremos un directorio activo, tendremos un G Suite, tendremos un Okta, tendremos este proveedor de identidades que ya viene. Decidiremos cómo vamos a hacer esa federación. Si es directorio activo, como vamos a ver ahora, esto está soportado de manera nativa. Si no es directorio activo, pues podremos utilizar servicios o mecanismos como SAML 2.0, ¿vale? Con Single Sign-On lo que haremos es conectar ese proveedor de identidades con la parte de autorización, y la parte de autorización aquí se divide en dos partes. Una parte es la que está orientada hacia el panel de control de AWS, el control plane de AWS, ¿no?, el plano de control de AWS, perdón, ¿vale? De manera que vamos a poder definir estos usuarios, estos grupos que vienen desde este proveedor de identidades, tienen permisos para acceder a estas cuentas con estas políticas. De hecho, podremos definir diferentes políticas para las mismas cuentas. Y una característica muy interesante que se ha anunciado recientemente es que vamos a poder definir esas políticas basadas en atributos. Es decir, desde este proveedor de identidades federados vamos a poder definir, por ejemplo, este grupo de usuarios pertenecen a este proyecto, el proyecto A.
Y en la política lo que vamos a poder es construir condiciones en base a esos atributos. De manera que si perteneces al proyecto A, tu política lo que te va a permitir es hacer A, B, C y D, ¿vale? Si perteneces al proyecto B, te va a permitir hacer este otro tipo de cosas. Con lo cual, no vamos a tener que construir ya una política por cada distinto caso de uso, sino que con una única política y utilizando condiciones vamos a poder asignar diferentes permisos dependiendo de esos atributos que te hemos entregado de manera centralizada, ¿vale? Con lo cual, la parte más importante de la federación de identidades, que como decíamos antes, es mantener esas identidades de manera centralizada, ese gobierno de las entidades de manera centralizada, lo estamos mejorando a través del uso de esos atributos. Como hemos dicho, tenemos dos opciones de federación, una nativa con directorio activo, otra con SAML. Vamos a centrarnos en la primera, que es la de directorio activo. Vamos a ver los tres grandes bloques de opciones y luego bajaremos un poquito más a detalle. La primera opción es utilizar AWS Managed ID. Sabéis que Managed ID es el servicio gestionado de directorio activo proporcionado por AWS. Nosotros nos ocupamos de los controladores, de los parches, de la replicación, de los DNS, absolutamente de todo eso. Y vosotros solo os centráis en la parte de A, gestión de las identidades, las políticas, las GPOs, etcétera, etcétera. Entonces, una de las opciones es desplegar Managed ID, que tiene una integración nativa, como es directorio activo, con la herramienta de Single Sign-On. La segunda opción que podemos manejar, ¿no?, es, y esta es muy habitual en muchos clientes, es decir, oye, yo quiero tener un directorio activo para lo que pasa en AWS, quiero tenerlo separado del directorio activo que tengo en on-premise. Muchos clientes lo que hacen es desplegan un Microsoft Managed ID en AWS, hacen esa federación, establecen esa relación de confianza con el directorio activo que tenemos en on-premise. Generalmente es unidireccional, es decir, el de AWS confía en el que tienes en on-premise, pero no viceversa, de manera que los usuarios autenticados en on-premise automáticamente quedan autenticados en Single Sign-On, ¿vale? Y la tercera opción es tener una visibilidad directa de vuestro directorio activo que tenéis en on-premise o en otra cuenta de AWS, ¿vale?, con vía una pieza que se llama AD Connector, que es un proxy seguro. Básicamente AD Connector lo que hace es, tiene visibilidad con un controlador de dominio y utilizando una Service Account se le permiten hacer dos cosas. Una es el proceso de autenticación, es decir, que los tokens viajen y no viajen, ¿vale? Y la autenticación siempre ocurre en el directorio activo que tenéis vosotros, nunca ocurre en AWS, con lo cual no hay problemas de contraseñas que viajan, ni cosas ni hashes, ni cosas de este estilo. Y la segunda cosa que hace es poder hacer búsquedas en el LDAP del directorio activo, ¿vale? Para que podamos luego, pues como veremos, asignar usuarios a unos permisos o grupos a unos permisos, etcétera, etcétera. Vamos a bajar un poquito el detalle y vamos a ver diferentes arquitecturas que se pueden utilizar. Antes de esto, simplemente recordaros un par de cosas. Una es que a día de hoy la pieza que conecta Single Sign-On con el directorio activo, bien sea como veis un Managed ID, bien sea utilizando AD Connector, tiene que estar en la cuenta principal de Organizations. Esto es un requisito a día de hoy que no es posible cambiarlo. La segunda es que para la integración nativa o federación nativa con directorio activo, AWS os va a dar, ¿no?, este portal cautivo, que es en el que vais a tener que autenticar, obviamente, con los mismos usuarios y contraseñas que tenéis en vuestro on-premise. Insisto, esa autenticación donde ocurre es en el on-premise, no ocurre en AWS. Vale, vamos a hacer el drill down, vamos a ir hacia un poquito más de detalle y vamos a ver las diferentes opciones, cuáles están soportadas, cuáles no, y cuáles recomendamos y cuáles no recomendamos. La primera es en la que desplegamos un directorio activo, vamos a decir de la manera tradicional, en otra cuenta de AWS, instancias EC2, instalamos nuestro Windows Server, los promocionamos a controladores de dominio y lo que hacemos es que ponemos un AD Connector en la cuenta principal de la organización y lo conectamos como si ese controlador de dominio estuviera en on-premise. Es una buena práctica. Aquí el punto es que os vais a tener que responsabilizar de mantener ese directorio activo porque está sobre instancias EC2. El patching, la replicación es responsabilidad vuestra, pero 100% soportado y además una buena práctica en el sentido de que en una cuenta, que suele ser la cuenta de servicios compartidos que tenéis en una organización, tenéis vuestro directorio activo, ¿vale? El siguiente escenario es similar al que acabamos de comentar, pero en este caso, en vez de desplegarlo sobre instancias EC2, lo que hacéis es desplegáis un Managed ID. Este caso es súper interesante, sobre todo para compañías en las que estáis pensando cuál va a ser vuestro
gestor de identidades, ¿no? Ese gestor de identidades centralizado que vamos a federar con Single Sign-On, ¿vale? Pues en este caso desplegáis un Managed ID, os olvidáis de todo el mantenimiento y simplemente os centráis en vuestros usuarios, vuestros grupos, contraseñas, políticas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y utilizando este mismo AD Connector vais a hacer esa integración con ese Managed ID, 100% soportado. Otra opción es desplegar directamente este Managed ID en la cuenta principal de Organizations. Como decíamos antes, la conexión con el directorio activo tiene que ocurrir en la cuenta principal de Organizations con Single Sign-On. Está soportado técnicamente, es un Managed ID que podéis desplegar y os quitáis esa pieza del AD Connector. La recomendación es que no lo hagáis, ¿vale? Sabéis que nuestra recomendación es que despleguéis las menos cosas posibles y si es posible ninguna, dentro de esa cuenta principal, porque luego desde un punto de vista de facturación, etcétera, es un poco más complejo, ¿vale? Pero bueno, técnicamente está totalmente soportado. Si me pidierais la recomendación, yo os diría utilizar el caso de uso anterior, ¿no? Una cuenta de servicios compartidos que vais a compartir con más cuentas o con más servicios, ¿vale? Que van a consumir otras instancias y utilizáis AD Connector en la cuenta principal. Una tentación que hemos visto bastante es esta, ¿no? Decir, perfecto, lo que quiero es tener mi directorio activo on-premise, no quiero tocarlo, voy a desplegar una cuenta de servicios compartidos, un Managed ID, lo voy a federar, lo voy a establecer esa relación de confianza unidireccional o bidireccional, como decíamos antes, y lo que hago es pongo un AD Connector en la cuenta principal. Bien, esto no funciona, ¿vale? La propiedad transitiva, digamos, en este caso no funcionaría, ¿no? Esa autenticación que vas a intentar desde el AD Connector con Single Sign-On hacia el Managed ID y que tiene que volver a viajar hacia el AD de on-premise, porque como he dicho, la autenticación ocurre en el directorio activo principal. Esto no podéis hacerlo, no funciona, ¿vale? ¿Qué opciones tenemos? Vale, pues las opciones que tenemos son básicamente dos. Una es desplegamos ese Managed ID, porque queremos tener un Managed ID, como decía antes, ¿no? Para los servicios que están corriendo en AWS, en la cuenta principal, y lo federo con ese directorio activo que tengo en on-premise. Perfecto, no hay problema. O la segunda opción, desde mi punto de vista, la más interesante de todo, si queréis ir por esa estrategia de tener un Managed ID para los servicios que necesiten soporte de Windows en AWS, es cuenta de servicios compartidos, un Managed ID que va a dar servicio a esos servicios de Windows en AWS, federado o con una relación de confianza con el directorio activo de on-premise, y por otro lado un AD Connector en la cuenta principal de Single Sign-On, que es el que va a hacer ese proceso de autenticación con el directorio activo que tenemos en on-premise. Bueno, ahí se puede discutir, pero creo que es la solución más potente que tenemos o que se puede montar ahora mismo y más segura. Como decíamos, podemos utilizar esto, y esto también me parece súper interesante, para federar con aplicaciones de terceros. Por ejemplo, imaginaros que tenéis un directorio activo a día de hoy y si queréis esto federarlo con aplicaciones, pues antes ponía algún ejemplo, ¿no? Jira Service Desk o ServiceNow o Salesforce, etcétera, vais a tener que montar una DFS. Es costoso, es complejo, hay que mantenerlo, hay que escalarlo, hay que asegurizarlo, etcétera, etcétera. Una opción súper interesante desde mi punto de vista que tenéis es utilizar Single Sign-On para hacer esta funcionalidad, ¿no? Es decir, hacer esta federación de Single Sign-On con vuestro directorio activo para permitir el acceso a esas aplicaciones de terceros. Sería tan fácil, como ya hemos visto, como conectar este Single Sign-On con vuestro directorio activo. Ocurriría ese proceso de autenticación con las mismas credenciales que tenemos en nuestro directorio activo. ¿Vale? Esas credenciales, como ya hemos explicado, esos metadatos viajarían hacia Single Sign-On, el usuario, los grupos, los atributos, etcétera. Y en Single Sign-On lo que haríamos es definiríamos en base a esos metadatos a qué aplicaciones y quién tiene acceso a esas aplicaciones. La autorización ocurrirá en la aplicación, ¿vale? La aplicación será la que decidirá en base al usuario, al grupo, etcétera, qué puedes y qué no puedes hacer. De esta manera, de manera muy sencilla, hemos extendido nuestro directorio activo y hemos utilizado un servicio de federación gestionado, ¿vale? Para permitir el acceso a aplicaciones de terceros sin tenernos que ocupar de mantener una DFS, por ejemplo. Me parece súper interesante la solución. Vale, la otra opción, hemos visto la opción de integración con directorio activo, que es la más habitual y por eso hemos hecho tanto foco. Como hemos dicho, soportamos las dos federaciones, directorio activo de manera nativa o con proveedores de identidad o gestores o identity providers, ¿vale? Utilizando SAML 2.0. Aquí aparece una línea que es muy importante desde mi punto de vista, que es STEAM. ¿Qué es STEAM? Vale, cuando nosotros en Single Sign-On vamos a definir
qué puedes hacer, qué no puedes hacer, es decir, lo que es el proceso de autorización, no el de autenticación, es decir, a qué te dejo hacer. Obviamente necesitamos hacer ese mapeo, ¿no?, entre los atributos que vienen desde mi proveedor de identidad, el usuario, como hemos dicho antes, los grupos a los que pertenece, atributos, etcétera, y qué te dejo hacer, ¿no? A qué cuentas te permito acceder, con qué políticas, en base a esos atributos, etcétera, etcétera. Entonces yo necesito conocer esos atributos de antemano. Vale, pues Steam justamente lo que hace es esto, lo que hace es sincronizarme esos usuarios, esos grupos con la base de datos de metadatos de single sign-on, de manera que yo en single sign-on voy a poder construir esas definiciones, ¿no? Voy a decir, oye, la gente que venga de este grupo de desarrollo tiene estos permisos para acceder al Jira Service Desk, para acceder a sus tickets, al ServiceNow para no sé qué otra cosa, y además a esta cuenta con estas políticas para el equipo de desarrollo. Oye, si eres equipo... vamos a poder hacer ese tipo de combinaciones. ¿No funciona si no tengo Steam? Sí, sí funciona. Si no tengo Steam, el problema que tengo es que, o el reto que tengo es que tendré que crear esos usuarios y esos grupos de manera manual. Entonces, mantener esto, si tu compañía es grande, tenéis muchas identidades en el tiempo, es complejo. Idealmente, deberíamos utilizar Steam porque es el que se va a ocupar de añadir los nuevos usuarios y grupos, eliminar los nuevos usuarios y grupos, etcétera, etcétera, ¿vale? Los principales proveedores lo soportan. Hemos hablado de algunos de ellos, Azure ID, Google, Okta, Auth0, Sivolen, etcétera, soportan Steam, ¿vale? Bueno, desde Single Sign-On soportamos, como ya hemos dicho, la integración con directorio activo de manera nativa, la integración con SAML de manera nativa con este tip de Steam. Y luego hay una tercera opción que es para compañías en las cuales, bueno, pues no merece la pena, ¿no?, tener este proveedor de identidades porque son muy pequeñitas o gestionan muy pocas entidades. Tiene una tercera modalidad en la cual el propio Single Sign-On puede actuar, ¿no?, de proveedor de identidades. No voy a entrar en ello porque no es objeto de esta charla. Aquí queríamos hablaros de la federación y de la relevancia que esto tiene. Como veis, tenemos tres grandes bloques, ¿vale? Proveedor de identidades proporcionado por el propio Single Sign-On. Esto está fuera del scope de la charla. La segunda opción es esa federación con servicios de directorio activo, ¿vale? Esa federación con servicios de directorio activo tienen una integración nativa. Uno, porque tengo visibilidad de ese Manage ID que tengo en AWS, que se integra de manera nativa con Single Sign-On. Y si no es un Manage ID, que es un directorio activo que yo estoy manteniendo, tengo mis controles de dominio, etcétera, en AWS o en On-Premise tenemos la opción de utilizar, como hemos explicado, AD Connector, ¿vale? Y aquí, permitidme que insista, porque creo que es importante, el proceso de autenticación siempre va a ocurrir en el directorio activo. Nunca van a viajar esas credenciales hacia AWS, ¿vale? Es decir, haremos login, el servicio de AD Connector o el servicio de ManageID se ocupará de hacer ese proceso de autenticación con el directorio activo que tenéis en On-Premise y lo que volverá es un token de autorización o no, ¿vale? Y la tercera opción es hacer esa federación con ese proveedor de identidades utilizando SAML 2.0, ¿vale? Cualquier proveedor con SAML 2.0 os va a permitir hacer esta federación con AWS y con Single Sign-On en este caso. Aquí el matiz importante es la existencia de ese protocolo que ya hemos comentado, que se llama Steam, que nos va a permitir hacer esa sincronización. Desde mi punto de vista es muy importante tener Steam porque si no llegará un momento en que será imposible mantener la coherencia entre lo que tengo en AWS y lo que tengo en mi proveedor de identidades. Ya sabéis, doy de alta usuarios, elimino usuarios, etcétera, y esto al final nos va a generar un problema y probablemente un agujero de seguridad. El otro componente que es importante es, como ya os he dicho, la autenticación donde ocurre es en el proveedor de identidades. Entonces, por ejemplo, algo que nos preguntáis mucho es la duración de las sesiones. En el caso de SAML 2.0 hay dos partes involucradas en la duración de las sesiones. Una es el elemento de Single Sign-On, ¿vale? O esas políticas que vamos a definir, las cuales os van a dar un token de autorización que dura un determinado tiempo, pero también está el proveedor de identidades que es el que va a hacer la autenticación, ¿no? Entonces, de los dos, el que tenga la duración de la sesión menor es el que va a mandar. Es decir, si yo en AWS tengo una hora de duración, pero en el proveedor de identidades tengo 30 minutos de duración, pues expirará ese token de la autenticación y ya no me servirá, ¿no? Y tendremos que repetir el proceso de autenticación. Son como los dos grandes bloques o los dos grandes aspectos que tenéis que tener en cuenta en el caso de SAML. Bueno, simplemente para terminar y para cerrar, recordaros,
Single Sign-On soporta estándares de la industria, estándares abiertos, SAML 2.0 y SCIM. Soportamos la federación con directorio activo de manera nativa, ¿vale? No tenéis que construir nada, ni desplegar ADFS, ni nada de esto. De manera nativa se soporta esta integración. Single Sign-On se convierte en esa pieza central de gobierno, ¿no? Tanto para el acceso al plano de control de AWS como para el acceso a aplicaciones de terceros. Y bueno, pues se convierte en esa fuente central de la verdad, ¿no? Bueno, nada más. Espero que os haya gustado la sesión, que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido un poquito. Agradeceros el tiempo que habéis estado con nosotros y hasta pronto.